Bienvenidos a la Feria Internacional del Libro de Cali 2020 virtual. Manuel Zapata Olivella y el canto de la diáspora africana, invitado de honor. Del 15 al 25 de octubre en www.filcali.com. Organizan Secretaría de Cultura de Cali, Universidad del Valle y Fundación Spivak. Buenas tardes. Agradecemos a todos por su asistencia y les damos la bienvenida a la Feria Internacional del Libro de Cali 2020 virtual, organizada por la Secretaría de Cultura de Cali, su red de bibliotecas públicas, la Universidad del Valle y la Fundación Spivak. Como invitado de honor, Manuel Zapata Olivella y el canto de la diáspora africana. Este es un evento apoyado por el Programa Nacional de Concertación del Ministerio de Cultura. A continuación, tenemos el gusto de presentar al artista plástico e ilustrador Alejandro Escobar, al ilustrador y diseñador gráfico Ricardo Imbachí y al diseñador e ilustrador Marcel Roqueira, en la charla sobre la evolución de la imagen e identidad del lenguaje gráfico colombiano. Este es un evento con el apoyo del Clavo. Bienvenidos. Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Un placer estar aquí en esta conferencia con los compañeros. Un honor estar en la Feria del Libro. Y pues nada, hola a todos. Hola Ricardo, hola Marcel. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes, Marcel. Buenas tardes a todos. También un honor estar aquí en la Feria del Libro. Buenas tardes. Quiero presentar en este momento el grupo Ilustra. Somos un grupo de ilustradores en Cali y nosotros estamos trabajando constantemente pues, en obras editoriales, en gráficas diversas, ya sean proyectos propios, privados y en eventos públicos. Pero antes de iniciar con nuestra exposición, sabemos que en otras conferencias le están haciendo un homenaje a una persona muy querida y que ha hecho mucho por la Feria del Libro. Alejandro también tuvo la oportunidad de conocerlo y agradecemos mucho lo que Juan Camilo nos compartió. Entonces, Alejandro. Bueno, sí, el señor Juan Camilo fue una persona pues un gran gestor pues digamos en lo que respecta a la feria, como en la gestión cultural, nos ayudó mucho, un gran ser humano, siempre estuvo como pendiente de nosotros. Le hicimos un par de caricaturas en uno de los eventos, creo que fue en la Feria Libre del 2018, Ricardo. 2018, sí, le hicimos unas caricaturas a él. Él nos estuvo acompañando constantemente en el evento. Él nos apoyó desde un principio para que fuéramos perseverantes en este proyecto. Y en la feria del 2019 también estuvo apoyándonos, dándonos la buena vibra. Y todos nuestros compañeros estamos muy, muy agradecidos por el apoyo que nos dio a nosotros y sabemos que él también lo hacía con muchos grupos, con muchas personas. Eso es todo. Muchas gracias. Marcel. Sí, muchas gracias. Bueno, pues yo no tuve la oportunidad de conocerlo en persona, pero sí estaba al tanto como de su aporte y su labor. Entonces, pues, me parece bueno que se haga el homenaje respectivo. Listo. Alejandro, ¿seguimos con la presentación? Sí, efectivamente, ya voy a presentar las diapositivas con nuestra conferencia. Bueno, como bien lo dice el título, es sobre la evolución del lenguaje, de la identidad y el lenguaje en la gráfica colombiana. Esta presentación, bueno, aquí están primero pues el grupo ilustra.org. Ya se ve, ¿cierto? Sí, ya estamos al aire. Sí, ahí se ve. Perfecto.
Entonces aquí están pues nuestros perfiles en Instagram: Alejandro Escobar, mi persona, Conejo Blanco 555, Ricardo Imbachi, Dogmac, y Marcel Piedradita, Marcel Roqueira. Todos tres somos artistas, diseñadores gráficos, ilustradores, y entonces realizamos pues toda suerte de actividades relacionadas con este maravilloso mundo del arte y del diseño, ¿no? Retratos, caricaturas, conferencias, clases, también hacemos stickers. Entonces primeramente pues los invitamos a crear nuestros perfiles. Y ya continuando con lo que nos compete, la evolución de la imagen, identidad del lenguaje gráfico colombiano. Bueno, entonces quiero hacer énfasis en que las imágenes mostradas en esta presentación no son de nuestra autoría, son utilizadas con un fin didáctico y educativo. Ya entrando en materia, pues bueno, Colombia es un país lleno de contrastes, ¿no? Es un país lleno de mestizajes, de sincretismos. Nuestro país pues viene de una mezcla, como bien sabemos, de indígenas, de afrodescendientes, de españoles. Es una mezcla muy rica que ha permitido pues como una fusión bien extraña, ¿no? Que se ve en nuestra cocina, en nuestra comida, en nuestra literatura, hablando pues también un poco como del asunto del señor Zapata Olivella como tema principal de la feria. Invitado de Entonces, honor. ajá, exactamente. Entonces, esto también se ve reflejado en el arte y en la gráfica. Entonces, como digamos, primer punto así capital dentro de esta construcción del lenguaje gráfico, de esta consolidación, está el papel periódico ilustrado. Entonces, periódico ilustrado es una pieza gráfica que nace en 1881 de mano del señor Alberto Urdaneta. Él fue uno de los grandes impulsores de la regeneración conservadora junto a Rafael Núñez, que fue pues el presidente que llevó a cabo este gran imaginario de convertir Colombia pues de un régimen federal, que era algo que estaba muy en tensión, esa forma de gobernar Colombia, ¿no? De convertir ese régimen federal a un régimen centralista. Entonces digamos que este señor Alberto Urdaneta fue como un gran impulsor de las ideas de la regeneración, y por medio de estas imágenes impulsaba a ciertos políticos, ciertos próceres, criticaba a otros, entonces ensalzaba a unos y, digamos, ridiculizaba a otros por medio de la crítica gráfica, ¿no? Por medio de la caricatura. Entonces, Sí, por lo menos aquí, en estos dos últimos ejemplos, vemos como un caso de esto de la caricaturización de estos personajes relevantes de la vida pública de aquel entonces. sí. Alejandro, cabe destacar aquí un punto, me queda la curiosidad, cómo a temprana edad del periódico ilustrado en Colombia ya se nota un alto grado de tecnicismo, pero también a nivel conceptual, y destacando la caricatura del centro, donde es un personaje, una fusión con un animal, parece una rana, ¿sí? Y digamos que esa complejidad la vemos desde un principio, cuando en Colombia casi no hay nada hacia atrás, ¿no? En la Sí, historia. sí, pues digamos que aquí en la época colonial pues llegaban unas estampas religiosas en xilografía que eran réplicas de pinturas del barroco, ¿no? En Europa, entonces tipo de Tintoretto, de Rubens, y esas pinturas de santos y de escenas religiosas las replicaban los talleres aquí de la época barroca, como los Figueroa. Entonces era como un ejercicio de apropiacionismo bien interesante, y digamos que mucho de este imaginario construido en estas pinturas se queda mucho en estas caricaturas, ¿no? Y en estas piezas, como unas cosas muy surreales, muy, pues como muy desproporcionadas. Digamos que es algo que va quedando también en el imaginario gráfico de la nación. Y se usaba la caricatura, como mencionaba, para ensalzar a unos personajes y para ridiculizar a otros, ¿no? Sí. Marcel. Bueno, también el tecnicismo a alto nivel, la xilografía, ¿no? Alejandro, ese trabajo Exacto. en madera, esas planchas tan complejas donde no hay cabida al error, y,
y que era un trabajo único, ¿no? O sea, la misma plancha ya es una obra de arte, más que el impreso en papel. Entonces, estos primeros trabajos del periódico ilustrado en Colombia son reliquias muy importantes, si es que existen. Desconozco si en algún museo existen, me imagino que sí, habrá uno que otro, porque hoy en día hacerlo de manera análogo o digital es muy sencillo, por decirlo así entre comillas, ¿cierto? La producción, pero a ellos les tocaba la parte conceptual y luego llevarlo ya a la parte técnica, ¿sí? Para poder que se viera ya pues finalmente impreso. Sí, Ricardo, efectivamente. Y hay que destacar pues que en esta realización de estas piezas habían unos personajes muy relevantes en esa época, como Ricardo Gómez Campuzano y el mismo Urdaneta, y también otros artistas muy importantes de la época, que fueron también parte de la semilla que estableció como la primera cama de profesores del Instituto de la Escuela de Bellas Artes de Bogotá, ¿no? Entonces aquí hay un ideario, pues ilustrado, como el periódico, muy importante, de fomentar pues el arte y la cultura, pero obviamente desde una política conservadora, como bien venía diciendo. Bueno, para esta misma época se fundaron las primeras tipografías colombianas. En el año 1889 se funda en la ciudad de Medellín Félix de Bedut e introducen la primera prensa de cilindro. Esto pues coincide con la llegada pues de los avances técnicos y tecnológicos que permitió la primera revolución industrial en Europa, ¿no? Sobre todo en Inglaterra y en Alemania. Sí, aquí hay un punto, Alejandro y Marcel, es que cabe destacar que antes de la llegada de la prensa de cilindro, todo era presión manual, ¿no? Es decir, sí era una prensa, pero no era la prensa con rodillos, sino que era la prensa la que simplemente comprime dos capas, ¿sí? Entonces, digamos que la fuerza física allí también era muy, muy relevante para poder llevar la tinta desde el metal o desde la madera al papel. Y esto había que hacerlo por página a página y por todos los tirajes que había que hacer. Es decir, que de un ejército casi de personas detrás de eso, imprimiendo. Efectivamente. Ya pues como bien mencionaba, pues a finales del siglo XIX llegan a Medellín las primeras tipografías y en 1904 nace Carvajal y Compañía, fundada por Manuel Carvajal. Esta entidad le brinda muchas posibilidades a pequeñas empresas y creativos independientes. Digamos que Carvajal siempre ha tenido ha hecho un apoyo muy grande al desarrollo de la gráfica, no solamente en el Valle del Cauca, sino en Colombia. Digamos que gracias a ellos, pues existen también espacios como la Casa ProArtes, y digamos que esto nace también de una iniciativa del señor Manuel Carvajal en 1904. Él viene de una familia pues de intelectuales y él es el único que decide como tener como una carrera de negocios, ¿no? Y él ve, digamos, que en la empresa de impresión una buena salida económica y un negocio visionario, ¿no? Entonces es como una forma también de hablar como el avance del país en esa época, como un ejemplo interesante. Bueno, en 1904 también fue el primer premio del concurso de portadas para la revista Lectura y Arte de Medellín y es publicada la revista semanal denominada El Gráfico. Primeros en nuestro país en publicar avisos clasificados. Ricardo, ¿tiene algo para agregar al respecto de Sí. este proceso? Este tipo de publicaciones donde, digamos, se lleva la plataforma para que las personas puedan publicar sus anuncios, lleva a un nuevo régimen donde las empresas ya tienen, digamos que una opción más, ¿cierto? Para publicitarse. Y ahí es donde entra la mano del artista. En ese momento, pues, eran muy pocas las agencias como tal de publicidad, eran más bien artistas solitarios, los cuales con su capacidad técnica y sus contactos lograban estos pequeños contratos, por decirlo así, para poder llevar a cabo, digamos, estos artes para que fueran entregados a las litografías, ¿sí? Y para poder llevarlo esto ya finalmente a la impresión.
digamos que en un principio todo era de carácter comercial, ¿sí? Ya más adelante veremos que era de otro carácter. Entonces, eso es lo que, digamos, que lo que hay que rescatar con esas primeras publicaciones. Freelance a principios de siglo, ¿no, Ricardo? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, en el año 1911 se funda el periódico El Tiempo, uno de los periódicos de mayor trayectoria en Colombia y en América Latina. Acotar que se convertirá en una importante plataforma para los artistas gráficos durante los 100 primeros años. Sí, los periódicos marcan para Colombia y para todos los países la plataforma principal para que todas las obras gráficas sean mostradas masivamente, ya sean a nivel comercial, sean a nivel de entretenimiento, De opinión. informativo y opinión, etcétera. Entonces, digamos, aquí podemos ver una primera plana de un periódico y vemos que la mayoría del campo es texto, ¿cierto? Porque en un principio, digamos que no se tenía ese enfoque, ¿no? De que la imagen podría tener una gran importancia, pues, allí para representar un mensaje. Pero esto va a evolucionar con el tiempo y ya veremos luego personajes que se han destacado. Exactamente. También está el diario El Colombiano, ¿no? Que se crea el año siguiente y pues ya vemos aquí pues más Marcel. intervención de la imagen. Sí. Marcel. Hola. Sí, periódico El Colombiano. Ya. Bueno, mientras Marcel... Seguimos. Sí, Bueno, Alejandro, El Colombiano también digamos que fue otro periódico, nace años después y digamos que también tiene una gran importancia en Colombia debido a que esta es la segunda plataforma de la cual pueden optar tanto las empresas como los freelance o los artistas primitivos, por decirlo así. Y esto, digamos que empieza a generar una competitividad, ¿no? En estas publicaciones, tanto en periódicos como en revistas. Sí, de hecho vemos que aquí pues a diferencia del Tiempo, que es solo texto, aquí hay muchas imágenes publicitarias, ¿no? Y hay como toda una intervención ya de la imagen y como todo un auge como de la publicidad, a diferencia Sí, pues de la imagen anterior. los inicios de la diagramación, podríamos también anunciar eso ahí, ¿no, Alejandro? ¿Y Sí, Marcel? sí, exactamente. Listo. Bueno, ¿Seguimos? prosigamos. Entonces, sigue pues una figura muy importante de la gráfica colombiana, de la gráfica concebida como arte, ¿no? Porque digamos está como bueno, la gráfica como bien de producción y como bien informativo, como digamos los periódicos, como bien vimos, y también está pues la gráfica como un arte, como un medio de expresión de opinión, de un medio de expresión plástico, estético, y entre esos tenemos pues un primer gran referente del siglo XX que es Ricardo Rendón, que fue un personaje pues muy pues único en su época, a principios del siglo XX, entonces a él le tocan pues una época muy convulsa donde se da también lo de la matanza de las bananeras, que pues es un suceso fatídico dentro de la historia de nuestro país. También le toca pues ver cómo Estados Unidos recibe unas concesiones por parte del gobierno colombiano para realizar inversión extranjera y él siempre va a ser muy crítico con esas postulados del gobierno, ¿no? Entonces, también va a ser muy crítico hacia ese servilismo que generan pues, los gobernantes de turno, como José Vicente Concha, a quien se caricaturizan en estas dos viñetas, de aquí de la del centro y la de la derecha. Y digamos que Ricardo de Rendón va a ser un personaje muy crítico contra toda la clase política, tanto liberales como conservadores, haciendo uso de un trazo muy fino, de un trazo casi que, si se me permite la expresión, quirúrgico, de un sentido del humor pues muy fino. Y entonces, bueno, es un personaje importantísimo dentro de la historia de la gráfica de nuestro país.
¿Qué desea Bueno. de pronto agregar Ricardo sobre este artista? Bueno, sobre Ricardo Rendón, a nivel, digamos, estético, digamos que vemos un principio de achurado, ¿cierto? Con plumilla, pero también a nivel conceptual vemos que ya no es la caricatura, digamos, sin mensaje, sino que aquí ya hay como pequeñas historias, así sea una sola viñeta, ¿no? Ya vemos el uso de textos, vemos la intervención entre personajes, y también vemos el uso también de elementos ajenos a la figura humana, ¿no? Ya vemos objetos. Entonces aquí también vemos una evolución de la gráfica y esto va a ser el principio de grandes artistas en adelante. Y hay que destacar pues, que Ricardo Rendón toma esto como referencia de trabajos europeos, Estados Unidos, etcétera, para poder llevarlo a, digamos, el lenguaje o la protesta gráfica en Colombia. Exacto, volviendo a eso del sincretismo y el apropiacionismo que estábamos hablando en inicio, ¿no? Es cómo los artistas colombianos toman referentes exteriores, se apropian de ellos y los vuelven algo completamente original y autóctono, ¿no? Exacto. Marcel. Bueno. Marcel, ¿nos escuchas? Bueno. Ya. ¿Ahora sí? Sí. Sí. Listo. No sé, aquí con el maestro Ricardo se comienzan a ver un poco más ese trato del... Alejandro, ¿seguimos? Ok. Bueno. A continuación sigue pues un artista muy importante, no solamente en lo gráfico, sino también un artista plástico, que es Sergio Trujillo Mañenato. Es un artista caldense y él desde muy joven va a tener contacto con los bachués. Los bachués son un grupo de escritores, de artistas que van a propugnar por rescatar un imaginario plenamente colombiano, pero usando pues presupuestos del modernismo europeo, ¿no? Entonces ahí van a estar artistas como Rómulo Rosso, va a estar también después Pedro Nel Gómez, va a estar también Sergio Trujillo Magninat y también una mujer muy importante que es Carolina Cárdenas, que ella es una mujer que estudia pues en Francia diseño gráfico y además, pues entonces esta mujer va a ser muy importante como referente para los bachués. Y Sergio Trujillo va a tener una devoción muy grande por el trabajo de ella, va a ser, digamos, que su inspiración tanto como mujer y también como artista, y va a aparecer muchas de sus pinturas, como en esta de la izquierda, por ejemplo, y él va a hacer pues una fusión entre el Art Deco, la estética socialista de principios del siglo y la Bauhaus, que son pues movimientos de diseño. La Bauhaus es un movimiento de diseño muy importante en Europa entre Alemania. los años 20 y 30, exacto, en Alemania y en Holanda con Piet Mondrian. Bueno, a esta cuestión de la influencia que tuvo Sergio Trujillo y principalmente la Bauhaus, lo hemos reflejado principalmente en la primera obra, en la de la izquierda, donde está la mujer, ya que la Bauhaus era conformada por diferentes diseñadores, pero también, sobre todo, arquitectos, ¿sí? Entonces, toda esta línea estilizada y todos estos conceptos complejos se ven reflejados en obras como esta. Y la otra cuestión que hay que destacar de Sergio Trujillo es el inicio del cartel, ¿no? Del inicio del cartel, pero ya a nivel profesional, ¿sí? Ya no es el cartel, digamos, hecho a mano, uno a uno, sino que aquí es ya como a nivel industrial, ¿no? Porque vemos las diferentes capas de colores y ahí donde entra la prensa cilíndrica que vimos en un inicio, ¿sí? Aquí va a jugar un papel muy importante ya la técnica también para poder darle esa estética, esos colores y esos acabados.
Exactamente, entonces él va a hacer cartelismo institucional para los Juegos Deportivos Bolivarianos de Bogotá. También va a promocionar pues que las cartillas del Ministerio de Educación de los gobiernos liberales, y también va a hacer pues muchas cartillas, digamos, como alusivas a cuentos de Rafael Pombo. Aquí tenemos un ejemplo de una de las cartillas que hizo pues alusivas a Rafael Pombo, donde habla sobre el alfabeto imaginario. Y digamos que también Sergio Trujillo coge tipografía de la Bauhaus y se la apropia y la pone en gran parte de los carteles y publicaciones que hace. Y esto se vuelve como un leitmotiv de él, una marca personal de él. Bueno, el programa de diseño gráfico de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, el primero que tuvo Colombia, ha publicado 4 investigaciones sobre episodios en la historia del oficio. La primera de ellas, Cartel Ilustrado en Colombia, década 1930 al 40, dirigida por el profesor Pedro Duque. Ricardo, ¿qué nos puede decir al respecto? Y Marcel, ¿qué nos pueden decir al respecto de este? Bueno, en cuanto a estas primeras publicaciones, ya vemos que también ya empiezan a aparecer las primeras ediciones litográficas, ediciones, digamos, a nivel de libro, ¿no? Libro, cartillas, y ya no nos quedamos en la simple imagen, cartel o afiche o caricatura, sino que ya hay un tiraje, ¿sí? Ya hay un tiraje de publicaciones compaginadas, y esto lleva a una producción mucho más demorada, por decirlo así, mucho más compleja, con más tiempo, donde la diagramación ahora sí va a jugar un papel muy importante para estas obras. Efectivamente. Bueno, hacemos un salto en el tiempo desde los 40 y nos trasladamos precisamente al Valle del Cauca, aquí, a Cali. Y digamos que en Cali, desde finales de los años 50, empieza a surgir la necesidad de crear un museo de arte moderno. Y pues digamos que ya a finales de los 60, principios de los 70, con el advenimiento de los Juegos Panamericanos del 71, que es impulsado pues por la OEA y pues digamos por el gobierno de Estados Unidos, se da lugar como a la construcción del Museo de Arte Moderno La Tertulia. Este museo pues también casualmente se construye durante la época en la cual nace en el Museo de Arte Moderno de Medellín, nace el Mambo, el Museo de Arte Moderno de Bogotá, y nace el Museo de Arte Moderno en Barranquilla, que también coincide con la aparición de los curadores, ¿no? De la figura del curador en el arte colombiano. Entonces, digamos que los eventos más importantes en el inicio de la fundación del Museo de la Tertulia, pues ya en su edificio en el cual lo conocemos hoy en día, son las Bienales de Artes Gráficas. Estas Bienales de Artes Gráficas fueron una serie de eventos realizados entre los años 70 y 80. Estos se encargaron de darle a la ciudad y a su recién fundado Museo de Arte Moderno un estatus importantísimo dentro del arte latinoamericano en aquel entonces. En sus numerosas ediciones puso de manifiesto la influencia de las tendencias internacionales en el arte nacional, internacional y regional, así como una constante tensión entre movimientos como el fotorrealismo, el conceptualismo y la abstracción. Digamos que un gran impulsor de estas bienales en principio fue Pedro Alcántara, que es un artista muy importante de nuestro departamento, de nuestro país, y él también fue parte del movimiento nadaísta. Este movimiento pues estuvo muy implicado en las luchas estudiantiles y es algo que se va a trasladar a la obra de Pedro Alcántara y que va a influenciar mucha obra gráfica de la que se va a ver, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Antonio Caro, que es un artista conceptual muy importante, de los primeros artistas conceptuales en Colombia, se ve esa influencia. En Bernardo Salcedo, también está Leonel Góngora, que trabaja desde también como un expresionismo y un neofigurativismo, y también están presentes grandes artistas como Beatriz González y Luis Caballero. Aquí En algunas imágenes. la próxima diapositiva, Alejo, ¿la puedes mostrar? ¿Dónde está la exposición? Ah, esta. Sí, aquí hay pues algunas piezas de Leonel Góngora aquí en principio. Aquí hay unas de Enrique Grau. Sí, Bueno. algo que quiero aquí anotar es, digamos, que empieza a salir algo que es la competitividad, ¿no? Digamos que de pronto ya se veía en otros tipos de eventos,
pero estas bienales lo hacen ya a nivel nacional y digamos que aquí es donde los artistas se van al límite, ¿no? Se van al límite, digamos, con sus trabajos. Todos los artistas que ha nombrado Alejandro en la historia son grandes que se han destacado en diferentes técnicas, ¿sí? Porque son técnicas muy diferentes muchas, pero trabajaban bajo una temática, ¿no? Entonces podemos ver un conglomerado de trabajos, pero bajo un mismo régimen. Exactamente. Y como mencioné con anterioridad, aquí se empiezan a ver unas tensiones muy importantes entre qué dice la gráfica, ¿no? Y qué dicen las artes plásticas más allá de una forma bella, de un trazo expresivo, de una figura bien construida, sino que también qué se dice más allá, qué denuncia el artista, qué opina el artista, qué reflexiona alrededor de su contexto político, social, cultural. Mejor dicho, empiezan a entrar en función muchos mecanismos interesantes que hoy en día se ven pues ya plenamente afinados con el arte contemporáneo. Bueno, a continuación vamos a hablar del taller Cuatro Rojo. Con esto, digamos que lo que empieza a surgir en Colombia son los primeros grupos, las primeras asociaciones entre artistas, lo cual lleva a producciones propias, pero también, digamos, a participar en eventos internacionales. Exactamente. Bueno, este colectivo fue fundado en 1971 y funcionó hasta 1976. En él se encontraban miembros como Humberto Giangrandi, Irma Zárate y Carlos Granada. Sus obras parten desde la fotografía, el collage y el grabado, tratando temas como la lucha contra la desigualdad social, la reivindicación del campesinado colombiano y una fuerte crítica hacia el intervencionismo estadounidense en plena Guerra Fría. Entonces, pues estos carteles hablan mucho sobre, digamos, como esa puja en contra del intervencionismo estadounidense, esto que posteriormente llamarían personajes como Hugo Chávez el imperialismo, y cómo, digamos, ellos a partir de una política económica, pues también empezaron a inferir en la situación política y social de los países latinoamericanos, ¿no? Pues que era algo que ya venía sucediendo con las repúblicas bananeras, que era que ya algo que ya denunciaba, por ejemplo, Ricardo Rendón, como mencionábamos anteriormente. Entonces, en el taller rojo se trabajaba con diapositivas, con grabados que incluían el collage, la fotografía, y pues que daban resultado unas formas bien interesantes y que propugnaban pues denunciar este tipo de intervencionismo desde Estados Unidos. Sí. En la siguiente diapositiva vemos a Beatriz González, donde digamos que lo que tenemos que destacar es el uso de la sátira, ¿sí? El uso de la sátira con temáticas colombianas. Digamos que en trabajos de artistas anteriores veíamos como el humor, pero digamos a otro nivel. Aquí la sátira es el principal recurso para poder llevar a cabo las obras, que las técnicas también son, digamos que diferenciales, ¿no? Para los trabajos de Beatriz. Exactamente, y ella parte mucho de ese descase de la imagen, de cómo la imagen se vuelve defectuosa, digamos, a partir de una sucesiva repetición de impresión y traslada eso pues a unas piezas gráficas muy interesantes y también a la pintura, que es como su medio de expresión más utilizado, ¿no? Sí. Luego seguimos con Marta Granados. Con Marta Granados tenemos que destacar de que lo ergonómico desaparece, ¿no? En estas tres obras que vemos es geometría pura, ¿no? Geometría pura, colores planos y es abstracto, ¿sí? Entonces, con Marta Granados pasamos desde lo complejo a lo sintetizado totalmente, y digamos que aquí ya hay, digamos, una propuesta totalmente diferente para todo lo que se viene pues con las diferentes propuestas. Efectivamente, y digamos que estos artistas y diseñadores y empiezan a entrar, digamos, artistas como Beatriz González y como, digamos, también diseñadores como Marta Granados empiezan a entrar ya en un campo muy amplio de la gráfica, donde la gráfica y las artes empiezan a confluir y a generar unas mezclas bastante interesantes. De hecho, muchos diseñadores, como por ejemplo Dicken Castro o
el señor David Consuegra, que ya veremos a continuación con más detenimiento, ellos también exponen la Bienal de Artes Gráficas y muestran algunos de sus trabajos relacionados pues con la gráfica, ¿no? Y hacen una serie de sincretismos entre pues estas formas del modernismo, de la Bauhaus y como motivos precolombinos. Veamos a Dicken Castro, Alejo. ¿Cómo? Dicken Castro, exacto. Dicken Castro, considerado uno de los padres del diseño en Colombia. Él regresa del exterior después de diversos estudios. Él precisamente es en el año 1959 donde él llega a Colombia a realizar diferentes trabajos. Él ve que hay una soledad completa en cuanto a diseño gráfico, aunque el diseño gráfico digamos que es otra rama, pero cabe destacar a Dicken Castro porque él realizó numerosos trabajos a empresas nacionales, privadas, públicas, donde él toma parte, se inspira, por decirlo así también, en todo esto que tiene que ver con lo precolombino, ¿no? Las figuras geométricas, toda la cuestión del uso de imágenes donde hay animales, ¿sí? Para sintetizarlos y usar conceptos como la repetición, la retícula, conceptos de diseño pues que ya son plasmados como en el reverso de la moneda de 200 pesos. Efectivamente, digamos un ejemplo muy importante pues de los logos de Dicken Castro pues son logos como el del Museo de la Tertulia, el de Colsubsidio, el de FES, que pues existía en Cali, que es donde ahora está el Centro Cultural, el de Azocaña. Entonces, digamos que él ha hecho muchos logos que son muy reconocidos, digamos, en nuestro imaginario nacional, ¿no? Sí. Exacto. Y otro personaje pues muy importante dentro del diseño es David Consuegra, que es quien diseña el logo del Museo de Arte Moderno de Bogotá, ¿no? Sí. Entonces él, sobre él dice su hijo, Nicolás Consuegra: para mi papá era muy importante no hacer remedios de lo precolombino, sino entender la sensibilidad de sus geometrías. Sí, allí este es un trabajo muy difícil, realizar este tipo de trabajos tanto en carteles como en otro tipo de trabajos que realizó David Consuegra, porque es muy fácil caer, digamos, en copiar, ¿no? O en la repetición. Aquí lo que él tiene que hacer es como adaptar, hacer casi como un trabajo de geoposición en otros términos de ingeniería, para poder llevar esas gráficas, esas formas, a algo netamente editorial, ¿no? Donde ya la lectura es diferente. Donde la lectura es diferente, donde hay un lenguaje de por medio y que haya una congruencia entre esas figuras geométricas irregulares y en combinación pues con figuras totalmente geométricas como el logo que se ve acá abajo de la Universidad Nacional, del Museo de Arte Moderno, perdón. Exactamente. Otros logos realizados, pues el de Indravisión, el de la Corporación Nacional de Turismo, el del Museo del Oro, que es un logo que se encuentra repetidamente pues en los centros culturales del Banco de la República, el del Mambo, el del Teatro Experimental de Cali, gran institución pues de Enrique Buenaventura, y el de Artesanías de Colombia también. O sea, también son logos muy reconocibles dentro del imaginario colectivo. Sí, digamos que con David Consuegra y Dicken Castro, lo que pasa es que ellos hacen, digamos, los mayores aportes, ¿no? En su tiempo. Por eso cualquier otro personaje que haya existido en ese tiempo fue colapsado, ¿no? Fue netamente borrado la historia por la importancia de los trabajos que ellos realizaron, ¿sí? Ya que en Colombia no había nada similar hasta el momento. Exactamente. Bueno, y digamos ya en los años 90, surge una revista muy importante de literatura, de diseño, que es la revista El Malpensante, ¿no? Del señor Mario Juris. Bueno, lleva 24 años siendo referente cultural de Colombia: literatura, cine, música, arte, arquitectura, diseño y política. El Malpensante se ha complementado con una dirección de arte arriesgada y contemporánea. Entonces, pues, colocan unas portadas, pues, que pueden reflexionar mucho a sus lectores, que conectan, pues, como con la línea editorial de cada número. Y en palabras de Ángel Unfried, precisamente se refiere a esto: las imágenes no son un simple ornamento para decorar esa inflamable línea editorial, son las que iluminan, pues eso es ilustrar.
los hilos invisibles Exacto. entre las ideas y los textos. Mes a mes, esa mezcla afortunada de belleza y contenido se convierte en miles de ejemplares de una guapa revista que ha marcado a lectores de varias generaciones. Algún autor decía una vez que las imágenes que ilustran una publicación son párrafos a color, ¿no? Entonces, podemos notar a los que hayan leído El Malpensante, ahora difícilmente se puede conseguir, digamos que ese tiraje ha mermado, pero digamos que sí se puede adquirir todavía. Son muy relevantes las gráficas para las lecturas y son muy llamativas. Incluso hay personas que las compran, la adquieren solamente por sus gráficas, ¿sí? Solamente por sus ilustraciones. Aunque los textos hay de todo tipo y son muy, muy llamativos, la verdad, también. Exactamente. Bueno, entre los artistas gráficos contemporáneos más reconocidos tenemos hablado quien en 1997 creó a Leida, un personaje femenino que se dedica a despotricar de los hombres, el amor, el sexo y la pareja, y que lo ha hecho muy célebre entre el público femenino. Aleida hace una así interpretación de la conducta femenina, pero también critica de manera férrea al género masculino y acude al cinismo para burlarse de sí misma. Sus viñetas cuentan con entusiastas seguidores, no solo de Colombia, sino también en varios países de América Latina. Bien, a continuación, Matador. Matador, digamos que ha sido un referente de los últimos años para la crítica política principalmente. Y aunque él, digamos, se le ve muy inclinado hacia ciertos partidos políticos, él, digamos que critica a nivel gráfico de todo un poco, ¿no, Alejandro? Sí, exactamente. Digamos que él es muy crítico hacia todo, pero él sí ha generado una enconada polémica con el uribismo, ya que pues Álvaro Uribe lo mencionó en varios trinos criticándolo, varios miembros del uribismo, cuando él mencionó en esta caricatura al señor Iván Duque, nuestro presidente, pues lo pintó como un cerdo, pues se le impuso pues como una demanda, por así decirlo, y la demanda la ganó pues Matador al ser pues un ejemplo, es una violación a la libertad de expresión, ¿no? Pero también gracias a esta caricatura, pues en el imaginario colectivo, esta imagen de Duque como un cerdo, pues ha entrado pues de manera muy fuerte, ¿no? Y muchos lo relacionan de esa forma. La revista Bacánica, digamos que ya entrando, digamos, como un poco más en la modernidad, es uno de los referentes entre varios en los cuales artistas de tanto expertos, profesionales en diferentes agencias de publicidad y de todo tipo. Aquí en esta revista encontramos de todo, ilustración infantil, pero es una revista que se destaca como por una imagen irreverente, ¿no, Alejandro? Tanto por su Sí, propuesta gráfica como por colorida y también conceptual. sí, además que es un gran apoyo para los artistas, ya que es el principal impulsor junto a la Galería 980 del Festival Arte Joven. Bueno, aquí vemos algunas portadas de revistas, digamos, contemporáneas como Malpensante, Arcadia. También está pues la revista Cucú. Pues vemos que tiene... En esta parte, digamos, ya de la modernidad, encontramos que ya el periódico pasa como a un segundo plano, ¿no? Aunque el periódico, digamos, es la plataforma para las caricaturas de crítica política, ahora la ilustración para proyectos personales y para proyectos, digamos, comerciales, digamos que las revistas mandan la parada, ¿no, Alejandro? Sí, efectivamente, digamos que son un medio de expresión para nuevas generaciones, tanto de manera gráfica como de manera pues escrita, y para promocionar también su arte y su trabajo y sus perspectivas. Bueno, En la siguiente página podemos ver, como mencionaba Alejandro, la revista Cucú, que es una de las primeras y de las más destacadas revistas de ilustración infantil. Y cabe destacar que esto se hizo con ese enfoque, ¿no? Completamente infantil. Ellos han sobrevivido pues, a estos últimos años. No es fácil para un tipo de publicación como estas, con la llegada del Internet, pero muy, muy valioso aporte para los gráficos, para los ilustradores de este tipo. sí.
Bueno, pues no siendo más y mostrando pues estas publicaciones que se dan en la actualidad gráficas y de diversas formas y de distintas aristas, pues les dejamos la información pues de nuestro colectivo, del Grupo Ilustra, donde tenemos cursos de dibujo, talleres de pintura, cómics, caricatura de arte en vivo, ilustración infantil, stickers y cartillas. También tenemos el WhatsApp para que se contacten con nosotros. No sé qué más desea agregar, Ricardo. Cualquier persona que esté interesada en eventos públicos o privados, el Grupo Ilustra consta de 11 artistas en diferentes categorías, diferentes técnicas. Hay docentes, hay personas que están trabajando en proyectos personales. Prestamos asesoría de todo tipo y nos pueden escribir en la página web, en las redes sociales, y ahí estaremos atentos. Muchas gracias. Alejandro, Marcel. Muchas gracias a todos los que vieron esta conferencia. Espero que sea de su agrado, que puedan disfrutarla tanto como nosotros la disfrutamos impartiéndola, compartiendo un poquito pues de esta historia de la gráfica, que es muy genial, muy apasionante, y espero pues que nos podamos ver todos en una próxima ocasión ya de manera presencial. Muchas gracias a la Feria del Libro por la oportunidad. A seguir ilustrando, Alejandro. Exacto. Sí, también hay que seguir ilustrando y hay que seguir pintando y hay que seguir escribiendo. Exacto. Daniela, muchas gracias. No, ustedes, Alejandro, Ricardo, muchas gracias. Lamentablemente, pues la conexión con Marcel no estuvo muy buena, pero igualmente a él muchas gracias, a El Clavo por su apoyo y a todo nuestro público por conectarse con nosotros. Los invitamos a conocer nuestra programación y oferta editorial que se encuentra disponible en la página oficial de la FIL Cali 2020. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias y feliz tarde.